No logro entender por qué sigues malgastando tu tiempo en ese empleo de construcción cuando podrías estar forjando un futuro para tu vida. Mi nombre es Mateo, y esas palabras, pronunciadas por mi padre, resonaron durante lo que se suponía sería una agradable cena familiar en Guadalajara, Jalisco. Tengo 29 años, me desempeño como gerente de proyectos para Construcciones El Roble y he estado cubriendo sus gastos médicos durante 6 años sin que él lo supiera. Esta conversación tuvo lugar en casa de mi tía Elena un domingo por la noche en marzo. Mi padre, Fernando, se sentaba a la cabecera de la mesa, trinchar su carne asada como si estuviera diseccionando mi existencia entera. Mi prima Valeria estaba allí con su teléfono, como siempre grabando momentos familiares para sus redes sociales. En ese momento no le di importancia. Mateo, está bien, papá, intervino mi hermana Sofía, intentando desviar la conversación. Ella sabía cómo eran estas cenas. Papá siempre encontraba algo que criticar sobre mis decisiones, mi carrera, mi vida. Era su pasatiempo favorito. ¿Bien? Papá rió pero sin calidez alguna. Está a punto de cumplir 30 y sigue trabajando con las manos para ganarse la vida. Cuando yo tenía su edad ya había establecido mi propia firma de contabilidad. Seguí comiendo, manteniendo la boca cerrada. Había aprendido hacía años que discutir con él solo empeoraba las cosas. Lo que él ignoraba era que cada mes transfería $2,400 de mi cuenta de ahorros para cubrir los costos de su medicación cardíaca. Su seguro cubría una parte, pero los copagos y los medicamentos especializados eran costosos. Había estado encargándome desde su primer infarto, cuando yo tenía 23 años. La construcción paga bien, dije en voz baja, sin levantar la vista de mi plato. ¿Paga lo suficiente para mantener a una familia, para comprar una casa, para construir algo duradero? Su voz traía ese familiar matiz de decepción. ¿O simplemente vas a seguir viviendo en ese apartamento, trabajando con tus manos como un obrero cualquiera? Valeria soltó una risita por algo en su teléfono. Mi tía Elena intentó cambiar de tema hacia el nuevo jardín de su vecino, pero papá no había terminado. Solo me preocupo por ti, hijo. Veo a tus primos casándose, formando familias, construyendo carreras que importan. Y luego estás tú. Las palabras impactaron de forma diferente esa noche. Quizás porque acababa de ascender a gerente de proyecto senior, quizás porque había estado pensando en invitar a Andrea a una cita de verdad, en lugar de solo tomar café después del trabajo. O quizás porque, ese mismo día, había pasado mi hora de almuerzo programando la próxima cita de cardiología de papá y asegurándome de que sus recetas estuvieran listas. Terminé mi cena en silencio mientras papá continuaba su sermón sobre la responsabilidad y la ambición. Lo que no sabía era que Valeria había grabado todo y estaba a punto de cambiarlo todo. Papá tuvo su primer ataque cardíaco hace 6 años, justo después de mi cumpleaños número 23. Yo acababa de salir de la universidad, trabajando en mi primer empleo real con Construcciones El Roble, aprendiendo el negocio desde cero. Las facturas médicas comenzaron a llegar de inmediato. Su seguro cubría la estancia hospitalaria y los medicamentos básicos, pero los fármacos cardíacos especializados y las frecuentes visitas a especialistas creaban una montaña de copagos. Mamá había fallecido de cáncer 3 años antes, dejando a papá a cargo de todo solo. Mi hermana Sofía estaba en la escuela de enfermería en Guadalajara, ahogándose en préstamos estudiantiles. Mi hermano Carlos estaba destacado en el extranjero con el ejército. Eso me dejaba a mí. Nunca pregunté si papá necesitaba ayuda con las facturas, simplemente empecé a pagarlas. Llamaba directamente a la farmacia, ponía mi tarjeta de crédito en archivo para sus recetas. Recibía las facturas de cardiología por correo porque había cambiado la dirección de facturación a mi apartamento. Papá asumía que su seguro cubría todo. Nunca hizo preguntas, nunca vio los estados de cuenta. El dinero venía de donde pude encontrarlo. Trabajaba horas extras los fines de semana, tomaba proyectos adicionales, vivía en un apartamento barato en lugar de comprar una casa. Mientras mis amigos tomaban vacaciones y compraban autos nuevos, yo me aseguraba de que la medicación cardíaca de mi padre estuviera al día. $2,400 cada mes, como un reloj.
Papá era dueño de una pequeña firma de contabilidad en el centro. La había construido de la nada y estaba orgulloso de ello. Quizás por eso no podía entender mi elección de trabajar en la construcción. En su mente, yo estaba desechando mi título en negocios para jugar en la tierra con herramientas eléctricas. Lo que él no veía era la satisfacción que encontraba al construir algo real, ver muros levantarse, saber que familias vivirían en las casas que construíamos. Construcciones El Roble se especializaba en construcción residencial y teníamos una reputación de trabajo de calidad. Había comenzado como asistente de gerente de proyectos y había ascendido. Mi jefe Ricardo me había insinuado oportunidades de sociedad, pero papá solo veía la tierra bajo mis uñas y las botas de trabajo junto a mi puerta. Las señales de advertencia habían estado allí durante meses. Los comentarios de papá se volvían más agudos, más frecuentes. Las reuniones familiares se convertían en oportunidades para él de enumerar mis deficiencias. Sofía mencionó que le había estado haciendo preguntas sobre mis finanzas, preguntándose cómo me permitía mi apartamento con un salario de constructor. Valeria siempre había sido la pacificadora de la familia, la que intentaba suavizar los bordes ásperos de papá. Tenía 26 años, trabajaba como coordinadora de marketing y tenía una forma de desviar la atención con humor o distracción. Confiaba en ella. Había crecido más como una hermana que como una prima, ya que su madre, Elena, y mi madre eran mejores amigas. Esa confianza estaba a punto de dar sus frutos de formas que nunca esperé. El mensaje de texto de Valeria llegó 3 días después de la cena, simplemente, llámame cuando puedas. Importante. Estaba en una obra en Zapopan revisando planes eléctricos con nuestro capataz cuando mi teléfono vibró. Le devolví la llamada durante mi descanso para almorzar, sentado en mi camioneta con las ventanas abajo y el calor de Jalisco envolviéndome. «Necesito mostrarte algo», dijo sin preámbulos. «¿Puedes venir a mi apartamento después del trabajo?» Su voz tenía un tono al que no estaba acostumbrado. Valeria solía ser alegre, rápida para reír. Esto era diferente. Conduje hasta su lugar en la zona Minerva de Guadalajara, un almacén convertido con paredes de ladrillo expuesto y techos altos. Abrió la puerta con su laptop ya abierta, su rostro serio. «Siéntate», dijo señalando su sofá. «Grabé la cena del domingo. Estaba haciendo un video para Instagram, cosas familiares, ya sabes, pero capté algo que necesitas escuchar». Hizo clic en reproducir en un archivo de video. Pude ver la mesa de la cena, escuchar las voces familiares de nuestra familia, luego la voz de papá, clara como el día. «Simplemente no entiendo cómo alguien puede ser un perdedor tan inútil a los 29 años. Mateo no va a ninguna parte y es demasiado terco para admitirlo». Las palabras que siguieron fueron peores. Papá habló de cómo yo estaba desperdiciando mi vida, de cómo nunca llegaría a nada, de cómo le avergonzaba decir a la gente a qué se dedicaba su hijo. Me llamó inútil y dijo que era una decepción para el apellido familiar. Yo había estado en la mesa, había escuchado algo, pero escucharlo reproducido, grabado con esa crueldad casual en su voz, impactó diferente. Esto no era frustración o preocupación, esto era desprecio. «Hay más», dijo Valeria en voz baja. Avanzó rápidamente a otra sección donde papá hablaba con el tío Eduardo sobre las finanzas familiares. «Al menos mis facturas médicas no son una carga para nadie, el seguro lo cubre todo». Me recosté en su sofá y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No enojo exactamente, más bien claridad. «¿Cuánto tiempo llevas pagando sus facturas?», preguntó Valeria. 6 años. Ella cerró la laptop y me miró con algo parecido a furia en sus ojos. «Mateo, eso no está bien. Lo que él dijo de ti, lo que piensa de tu vida y tú lo has estado apoyando todo este tiempo». Conduje a casa en silencio pensando en $2,400 al mes durante 72 meses. Pensando en las vacaciones que no había tomado, la casa que no había comprado, la vida que había puesto en pausa, pensando en papá sentado en esa mesa, llamándome un perdedor sin remedio mientras yo pagaba la medicación que mantenía latiendo su corazón. Cuando llegué a mi apartamento, supe lo que tenía que hacer. No hice movimientos repentinos. Ese no era mi estilo y no lograría lo que necesitaba lograr.
En cambio, pasé la siguiente semana documentando todo. Estados de cuenta bancarios, recibos de farmacia, facturas de cardiología, explicaciones de beneficios de seguro. 6 años de registros financieros que contaban una historia que papá no tenía idea de que existía. El pago automático mensual a Farmacia La Esperanza estaba programado para el día 15 de cada mes. Los copagos de su cita de cardiología se realizaban el día que tenía sus visitas, generalmente el tercer miércoles. Los copagos de medicamentos especializados golpeaban mi tarjeta de crédito 2 veces al mes con regularidad. Llamé a Andrea el jueves por la noche. Era ingeniera estructural y trabajaba con Construcciones El Roble en nuestros proyectos más grandes. Llevábamos meses tomando café después de las obras, coqueteando con algo que se sentía que podría ser más que amistad. ¿Quieres cenar en lugar de tomar café mañana?, pregunté. Una cena de verdad, con platos y todo, la experiencia completa. Fuimos a un asador en el centro de Guadalajara. Durante la cena le conté sobre la grabación, sobre las facturas médicas, sobre la decisión que estaba tomando. Necesitaba decirlo en voz alta a alguien que no fuera de la familia, alguien que pudiera decirme si estaba siendo razonable o simplemente vengativo. Entonces, ¿has estado pagando su medicación cardíaca durante 6 años y él no tiene ni idea?, preguntó Andrea. Ninguna. Él cree que el seguro lo cubre todo, y te llamó un perdedor sin remedio, entre otras cosas. Andrea dejó su tenedor y me miró a través de la mesa. Mateo, eso es abuso financiero. Quizá no intencional, pero eso es lo que es. Lo has estado apoyando mientras él te denigra. Ese fin de semana hice las llamadas. Primero a Farmacia La Esperanza para eliminar mi tarjeta de crédito de la cuenta de papá. Luego a la oficina de cardiología del Dr. Morales para actualizar la información de facturación de nuevo a la dirección de papá. Finalmente a mi banco para cancelar las transferencias automáticas. La técnica de farmacia Luisa había manejado las recetas de papá durante años. Conocía mi voz. ¿Estás seguro de esto, Mateo? Los medicamentos de su padre son bastante caros sin la ayuda de pago. Estoy seguro. Por favor, elimine toda mi información de pago de su cuenta con efecto inmediato. ¿Qué debo decirle cuando venga por su próxima recarga? Dígale que se ponga en contacto con su compañía de seguros. La llamada más difícil fue a la oficina del Dr. Morales. Su enfermera, Isabel, me había estado copiando los resultados de los exámenes de papá y los resúmenes de las citas durante años, pensando que yo estaba ayudando a coordinar su atención. Señor López, ¿está todo bien con el plan de tratamiento de su padre? Todo está bien con su tratamiento. Simplemente ya no estaré involucrado en los aspectos financieros. Por favor, actualice su dirección de facturación a su domicilio y elimine mi información de contacto de su archivo. Hubo una pausa. ¿Su padre sabe sobre este cambio? Lo sabrá pronto. Pasé la tarde del domingo escribiendo una carta. No una carta enojada, no una carta vengativa, solo hechos. Una explicación clara de lo que había estado sucediendo durante 6 años y por qué estaba terminando. La carta tenía 2 páginas. Detallé cada pago mensual, cada copago, cada costo de receta. Incluí copias de estados de cuenta bancarios y recibos de farmacia. Expliqué que su seguro cubría aproximadamente el 60% de sus costos de atención cardíaca y que yo había estado cubriendo el 40% restante sin su conocimiento. Al final, escribí: espero que entienda que ya no puedo brindarle este apoyo financiero mientras se me describe como un perdedor sin remedio que nunca llegará a nada. Le deseo lo mejor con su atención médica en el futuro. La firmé, la sellé en un sobre y conduje a su casa esa noche. Papá estaba viendo televisión en su sala, en el mismo sillón reclinable donde se había recuperado de su ataque cardíaco 6 años antes. Le entregué el sobre. ¿Qué es esto? Una información que deberías tener. Lo abrió allí mismo, leyó la primera página, luego la segunda. Observé su rostro cambiar mientras procesaba los números, las fechas, la realidad de lo que había estado haciendo. Mateo, no tenía ni idea. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca preguntaste. Papá me llamó a la mañana siguiente a las 6 a.m., antes de que yo saliera para la obra. Necesitamos hablar. Creo que la carta cubrió todo. Mateo, por favor, ven antes de ir a trabajar.
Conduje a su casa, todavía con mi ropa de trabajo. Papá me esperaba en su porche delantero con café y una pila de papeles. Su rostro se veía más viejo que 3 días antes. Revisé mis archivos médicos anoche, dijo, todos, desde el principio. Extendió los papeles sobre la mesa del porche. Estados de cuenta de seguros, recibos de farmacia, avisos de facturación. La mayoría tenían mi nombre o mi dirección en algún lugar de la documentación. Encontré esto en mi archivador, dijo, sosteniendo una carta de su compañía de seguros. Estaba fechada hacía 4 años, explicando que sus medicamentos cardíacos habían excedido su límite anual de beneficios de prescripción y que él se veía responsable de los copagos en adelante. Nunca la abrí. Me senté frente a él y esperé. Hay docenas de estas cartas, facturas, avisos, explicaciones de beneficios. Simplemente asumí que todo se manejaba automáticamente. Me miró con algo que nunca había visto en sus ojos antes. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? Había hecho los cálculos el domingo por la noche después de escribir la carta. Alrededor de $173,000. El número lo golpeó como un impacto físico. Se recostó en su silla y miró hacia su jardín delantero donde las rosas de mamá comenzaban a florecer. $173,000, más o menos. ¿Y yo te llamé un perdedor sin remedio? Papá guardó silencio durante mucho tiempo. Luego comenzó a hablar, y lo que salió me sorprendió. Tu madre manejaba todas las facturas médicas cuando estaba enferma, todas las llamadas al seguro, todo el papeleo, toda la lucha con las compañías. Cuando ella murió, simplemente no pude enfrentarlo más. Tiré el correo médico en una caja y esperé que se solucionara solo. Sacó otro papel, este de su banco. Me he estado preguntando durante años cómo mi cuenta corriente se mantenía tan estable. Pensé que quizás mi contador estaba manejando algo automáticamente o que el seguro era mejor de lo que me di cuenta. La verdad era más simple y más dolorosa de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Papá no se había estado aprovechando deliberadamente de mí. Había estado escondiendo la cabeza bajo tierra sobre cualquier cosa relacionada con lo médico desde la muerte de mamá, demasiado traumatizado por el recuerdo de luchar contra las compañías de seguros durante su tratamiento contra el cáncer. Te debo una disculpa, dijo, y te debo dinero. ¿No me debes dinero? Sí, te lo debo. $173,000, papá. No tienes ese tipo de dinero. Entonces descubriré cómo conseguirlo. Estaba serio, pude verlo en su rostro, la misma determinación obstinada que había construido su práctica contable de la nada. Pero también pude ver algo más, el peso de darse cuenta de que su hijo, perdedor sin remedio, había estado cargando su carga financiera durante 6 años mientras él criticaba cada elección que hacía. Hay algo más, dije. Valeria tiene grabaciones de otras cenas familiares. Aparentemente, esta no fue la primera vez que hablaste de mí así. El rostro de papá palideció. ¿Qué dije? ¿Importa? El punto es que lo has estado diciendo, Mateo. Nunca quise. Sí, lo hiciste. Querías decir cada palabra. Esa mañana fui a trabajar con una claridad que no había sentido en años. Mi jefe, Ricardo, me encontró revisando planos para nuestro proyecto residencial más reciente, un desarrollo de 15 casas en el sur de Guadalajara. Hoy te ves diferente, dijo. Me siento diferente. ¿Diferente bien o diferente mal? Solo diferente. Le conté sobre la conversación con papá, sobre los 6 años de pagos médicos, sobre la decisión de parar. Ricardo escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o negando con la cabeza. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando terminé. Ahora descubro qué hacer con $2,400 extras al mes. Ricardo sonrió. Quizás tenga algunas ideas al respecto. Hablamos durante 1 hora sobre la oportunidad de sociedad que había mencionado antes. Construcciones El Roble se estaba expandiendo, asumiendo proyectos comerciales además de residenciales. Necesitaban a alguien para administrar la nueva división, alguien con un título en negocios y experiencia en construcción, alguien como yo. La inversión inicial para la sociedad suele ser de unos $200,000, dijo Ricardo, pero podríamos estructurarla como capital de trabajo más pagos mensuales durante 3 años.
$2.400 al mes durante 3 años sumaban $86.400. Si le sumaba el dinero que había estado ahorrando para el enganche de una casa, la sociedad estaba a mi alcance. Esa noche abrí una nueva cuenta de inversión y configuré transferencias automáticas. La misma cantidad que había estado yendo a las facturas médicas de papá, ahora se destinaría a mi propio futuro. La ironía no se me escapó. Andrea y yo cenamos de nuevo el miércoles, esta vez en su apartamento, donde ella cocinó y yo le conté sobre la oportunidad de la sociedad. Así que, ¿estás pasando de pagar la medicación cardíaca de tu padre a comprar una parte de una empresa constructora? Así parece. ¿Cómo se siente eso? Como si finalmente estuviera tomando decisiones por mí mismo en lugar de solo reaccionar a las necesidades de los demás. Mi teléfono sonó mientras lavábamos los platos, el nombre de papá en la pantalla. He estado pensando en lo que dijiste, me dijo, sobre las grabaciones, sobre las cosas que he dicho. Quiero arreglar esto. ¿Cómo? Voy a convocar una reunión familiar, otra cena de domingo en casa de Elena, todos los que estuvieron allí la semana pasada. Papá, no necesitas. Sí, necesito, y quiero que traigas esa grabación. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. El mismo comedor, las mismas personas, pero todo se sentía diferente. Papá le había pedido a Elena que configurara su laptop para grabar la conversación. Valeria se sentó frente a mí con su teléfono listo para reproducir la grabación original. Antes de comer, dijo papá de pie a la cabecera de la mesa, necesito decir algo a todos aquí, especialmente a Mateo. Papá, no necesitas. Sí, necesito, y quiero que traigas esa grabación. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. El mismo comedor, las mismas personas, pero todo se sentía diferente. Papá le había pedido a Elena que configurara su laptop para grabar la conversación. Valeria se sentó frente a mí con su teléfono listo para reproducir la grabación original. Antes de comer, dijo papá de pie a la cabecera de la mesa, necesito decir algo a todos aquí, especialmente a Mateo. Les contó todo, las facturas médicas, el dinero, los 6 años de apoyo que le había brindado sin su conocimiento. Reprodujo la grabación de Valeria de sus comentarios sobre mí siendo un perdedor sin remedio. Luego dijo algo que nunca le había escuchado antes. Me equivoqué, no solo sobre el dinero, aunque eso es parte. Me equivoqué sobre las elecciones de Mateo, sobre su trabajo, sobre su vida. Dejé que mis propios miedos y decepciones se convirtieron en críticas hacia un hijo que ha sido más responsable y cariñoso de lo que jamás le di crédito. La habitación quedó en silencio. Sofía estaba llorando. El tío Eduardo miraba fijamente su plato. Valeria lo grababa todo. No sé cómo pagarle, continuó papá. No sé cómo compensar 6 años de dar por sentado su apoyo mientras lo denigraba, pero voy a intentarlo. La primera factura médica de papá sin mi apoyo llegó el 23 del mes, $2.418. Me llamó esa noche. La farmacia dice que mi seguro ya no cubre el costo total de mis medicamentos. Nunca lo hizo. Pero pensaste mal. Las facturas seguían llegando. Copagos de cardiología, costos de recetas, honorarios de especialistas. Todo lo que había estado manejando silenciosamente durante 6 años, de repente se convirtió en responsabilidad de papá. Su cuenta corriente, que había parecido misteriosamente estable durante tanto tiempo, comenzó a descender rápidamente. Al final del primer mes, papá debía más de $4,000 en gastos médicos. Llamó a Sofía preguntando si ella podía ayudar con los costos, luego a Carlos, que ahora estaba en Alemania, luego al tío Eduardo. No entiendo, le dijo Sofía durante una de esas llamadas. Creí que tu seguro cubría todo. Yo también. Valeria, que había estado compartiendo en silencio las grabaciones de las cenas familiares con nuestros primos, finalmente les reprodujo el audio de papá llamándome un perdedor sin remedio mientras yo le pagaba las facturas. El chat grupal de la familia quedó en silencio durante 3 días. Cuando Carlos llamó a papá desde Alemania, fue directo. Llamaste a Mateo un perdedor sin remedio mientras él pagaba tu medicación cardíaca. No sabía que estaba pagando nada. Ese no es el punto, papá. El punto es cómo hablaste de él.
La oficina del doctor Morales me llamó a principios de mayo preguntando si había habido un error con los cambios de facturación. Papá había perdido 2 citas de cardiología porque no podía pagar los cópagos. Ningún error, le dije a Isabel. Por favor, coordine su atención directamente con él en adelante. 3 semanas después, papá vendió su casa. Papá se mudó a un lugar más pequeño, una casa adosada cerca del centro de Guadalajara que costaba la mitad de su antigua hipoteca. El capital de la venta de la casa cubrió sus facturas médicas pendientes y creó un fondo para gastos futuros. Firmé el acuerdo de sociedad con Construcciones El Roble en junio. Ricardo y yo celebramos con cerveza y barbacoa en un restaurante con vista al río Santiago. Andrea estaba allí junto con nuestro capataz de proyecto y su esposa. Se sentía bien celebrar algo que era completamente mío. Por Mateo, dijo Ricardo, levantando su cerveza, socio, amigo y el hombre más trabajador que conozco. Papá comenzó a llamarme una vez a la semana, generalmente los domingos por la noche. No para pedir dinero o ayuda, solo para hablar de trabajo, de su nueva casa adosada, de pequeñas cosas que no llevaban el peso de la decepción o la crítica. Estoy orgulloso de ti, dijo durante una de estas llamadas a fines del verano. La sociedad, el negocio que estás construyendo, debería haber dicho eso hace años. Deberías, lo sé. Valeria me mostró otra grabación de una cena familiar reciente. Esta era de papá hablando con el tío Eduardo sobre mi empresa de construcción, sobre los proyectos comerciales que estábamos asumiendo, sobre lo inteligente y capaz que era su hijo. Su voz tenía el mismo orgullo que solía reservar para los hijos de otras personas. Sofía se graduó de la escuela de enfermería y consiguió un trabajo en el Hospital San Juan de Dios. Carlos fue ascendido a sargento. Nuestras cenas familiares se volvieron asuntos más pequeños y tranquilos, donde la gente hablaba de sus propias vidas en lugar de criticar las elecciones de los demás. Mantuve los $2,400 adicionales al mes fluyendo a inversiones y crecimiento empresarial. Para Navidad, mi cuenta de ahorros se veía mejor que en 6 años. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir lo suficientemente bien como para no necesitar demostrar nada a nadie más. En los meses siguientes, las duras palabras de papá finalmente le pasaron factura de maneras que trascendieron la carga financiera. La noticia se extendió por su red profesional sobre cómo había criticado, sin saberlo, al hijo que lo había estado apoyando durante años. Varios clientes de mucho tiempo llevaron discretamente sus negocios a otro lugar, incómodos con su falta de conciencia sobre la dinámica de su propia familia. Su práctica contable, que había sido su fuente de orgullo, comenzó a tener dificultades a medida que su reputación de responsabilidad familiar era cuestionada. Mientras tanto, encontré paz al saber que a veces la respuesta más fuerte a la traición es simplemente dar un paso atrás y dejar que la gente enfrente las consecuencias naturales de sus elecciones.